Muy bien, yo creo que para hacer la primera sesión del aula, yo creo que ya tenemos elementos para reflexionar y para discutir. Si hay una cosa interesante, y es que en ocasiones no solo hace falta cerebro, sino que hacen falta más cosas. Decía un conocido innovador que en España en estos momentos tenemos tanto talento que para destacar hace falta ser extraordinario. Pero lo que estamos partiendo de la base de que tenemos más talento que nunca había pasado. Yo, a diferencia de lo que dijo el señor ministro de Educación, yo pienso que en España nunca se había conseguido en la universidad los niveles de conocimiento y de excelencia que tenemos ahora. Otra cosa es si ese nivel está a la altura de que nosotros deberíamos pedir, pero nunca la Universidad Española había conseguido los niveles que tiene en estos momentos. Esto no quiere decir que Europa nos haya tirado de las orejas hace muy pocos días, precisamente por algo que sí es importante para esto que iba a decir. No solo hace falta dinero, hace falta inversión en investigación, en desarrollo, en innovación y en difusión del conocimiento a la sociedad. Y en este caso sí que estamos en una fase en donde ya veníamos mal, ya veníamos con un diferencial muy grande respecto a Europa, mucho más respecto a Estados Unidos, y en este momento lo que estamos haciendo es todavía agrandando más el diferencial. ¿Puede el cerebro sustituir el dinero? Es muy complicado. Tú has hablado de una islita de Dinamarca. Yo conozco aquello porque durante 15 años estuve por aquellas zonas. Y en la Universidad de Aarhus, que está en la península de Jutlandia, en la segunda universidad de Dinamarca, tiene, por compararla con nuestra universidad, tiene, sí es verdad, 10.000 estudiantes más que nosotros, tiene 35.000 estudiantes. Nosotros tenemos entre profesores y personal de administración unos 2.000 personas, ellos tienen 8.000, nuestro presupuesto es de 140.000, más o menos 140 millones de euros. Ellos tenían en el año 2009 680 millones de euros de presupuesto. Bueno, yo entiendo que las cosas son así, y las cosas son, es decir, este es el problema. ¿Es necesaria la innovación en este aspecto? Yo creo que no cabe absolutamente ninguna duda. Tenemos los cerebros y ahora hay que buscar cómo los cerebros también pueden encontrar el dinero para poder hacer todas estas cosas. Y ahora queda abierto el tema, porque precisamente un aula de cultura es precisamente para reflexionar sobre estos asuntos, y son bienvenidas las preguntas. Sí. Bueno, antes que nada felicitar a la universidad por el aula. Yo creo que en este momento es clave y creo que puede aportar mucho a la reflexión. En ese sentido, invitaría al aula a abrir la expectativa, ¿no? Hay un sector que a veces olvidamos poco y está maltratado, yo creo, a la hora de la reflexión universitaria, y es el tema del agua. No olvidemos que el agua es un vector energético en Canarias, e incluso puede ser un elemento que nos puede aportar cierta estabilidad e incluso ciertas oportunidades. Por ejemplo, almacenar agua en altura, como hay algunos proyectos por ahí, puede estabilizar la curva de demandas, ese problema que teníamos de esa bajada que proponía el técnico de energías renovables, ¿no? Pero también no olvidemos que la dependencia del petróleo y el agua puede ser un coste añadido a medio plazo muy importante para la propia economía insular, ¿no? Yo creo que ampliar la perspectiva del aula a energía y agua sería muy interesante, ¿no? Sobre todo porque podríamos incluso aportar algunas claves de sinergia entre los dos sectores, ¿no? Y luego que Canarias acumula una alta tecnología en gestión del agua, ¿no? En fin, es una idea que lanzo ahí y la dejo en el aire, ¿no? Entrando ya específicamente en el debate, hay un elemento que a veces perdemos de vista, ¿no? Y es que en el corto plazo de 5 o 6 años tendremos en el mercado una ingente cantidad de vehículos eléctricos, de transporte eléctrico en las islas,
con una demanda eléctrica importante. Ya todas las grandes marcas tienen en el mercado vehículos eléctricos. Y realmente el sector eléctrico puede tener mucho futuro, ya no solo para encender el bombillo de casa, sino realmente para una penetración importante en otros sectores como el transporte insular, etcétera, ¿no? En ese sentido, se abre la perspectiva también de la energía, en el sentido que incluso el propio vehículo puede ser una batería acumuladora de energía. Lo mismo que hoy tenemos en las casas cada uno nuestro bidoncito de agua, y es una forma de almacenar energía, que cada vehículo puede también almacenar una cantidad de energía. Eso, hay modelos en algunos sitios que se puede aplicar, ¿no? Sería un campo interesante a empezar a investigar, ¿no? Otro tema interesante de la energía tiene que ver con las potencialidades que tiene la unión de los sistemas eléctricos insulares, lo que sería ir a una red media alta de potencia. Ahora mismo están fragmentadas en 7, 8 en algunos casos, y también ahí sería interesante ampliar el debate de lo que sería una red más generalizada, ¿no? Lo dejo ahí para no cargar mucho, sino serían algunos de los temas a empezar a debatir, ¿no? Sí, muchas gracias. Efectivamente, el binomio energía-agua es fundamental para el desarrollo, e incluso se puede utilizar en el contexto que, como comentábamos antes, no solamente como bombeo, sino una forma de diferir la entrada de energías renovables para producir agua en horas determinadas, ¿no?, en que esa energía está en exceso. Pero está, digamos, en el planteamiento del aula más adelante tratar justamente un tema específico en esa dirección, ¿no? Y en cuanto al vehículo eléctrico como elemento, digamos, como tecnología, como paradigma de no solamente almacenamiento sino transporte, tiene múltiples vertientes. Aparte, digamos, de utilizarlo como usamos convencionalmente nosotros el iPhone, como un elemento doméstico, ¿no?, en el cual tú programas tus preferencias de en qué momentos actúas como generador o qué elementos actúas como consumidor. El uso ciudadano convencional del vehículo, ¿no?, yo creo que revolucionará el mercado. No obstante, ¿no?, también es cierto que la previsión incluso europea para la implantación de este tipo de vehículos es muy lenta porque las energías fósiles y, digamos, los híbridos también ocupan un espacio importante, y hasta que competitivamente, ¿no?, sus costes no sean equivalentes, ¿no?, al vehículo, digamos, híbrido o convencional, que cada día además es más eficiente, su implantación se va a retrasar. No obstante, sí que es importante comenzar a tomar conciencia de que es un elemento cuyo coste de combustible es prácticamente cero si se aprovecha adecuadamente, y sobre todo si la energía tiene origen renovable. Yo creo que lo traeremos al aula, sí, algunas cuestiones que traeremos al aula. Hola, buenas noches. Más allá de los problemas regulatorios y tarifarios para favorecer la penetración de energías renovables en Canarias, en concreto en Gran Canaria y en Tenerife, hay un aspecto al que tú te referiste, que es la planta de generación térmica que actualmente se ha implantado en Gran Canaria y en Tenerife a lo largo de los últimos 10 años. Esa planta de generación térmica, basada en ciclos combinados, es absolutamente incompatible con una maximización de la penetración eólica. En primer lugar, por lo que tú apuntabas, porque tiene unos mínimos técnicos muy elevados, por debajo de los cuales no puede bajar, hasta el punto de que durante las horas nocturnas ya está trabajando por debajo de sus óptimos técnicos, y por eso en Canarias, a diferencia de lo que ocurre en toda Europa, los costes de generación en las horas valles son más altos que en las horas punta. Tiene unos mínimos técnicos muy altos, son muy poco modulares, son inflexibles y son poco rápidos. Esa planta de generación térmica incompatible con una penetración renovable maximizada se han implantado a lo largo de los últimos 10 años, cuando ya se sabía, se conocía, que la generación eólica tiene unos costes totales inferiores a los variables, a los puramente variables de la generación térmica convencional. Ya se sabía. Sin embargo, los sucesivos gobiernos de esta comunidad autónoma
facilitaron la implantación de ese sistema de generación térmica, vuelvo a repetir, incompatible con una maximización de la penetración renovable. La cuestión ahora, y eso tendría que planteárselo el actual gobierno de Canarias y los responsables en ese gobierno de la política energética, la cuestión ahora es si con los números en la mano valdría incluso la pena proceder a la renovación de esos equipos, que además son muy recientes. Los segundos ciclos combinados acaban de entrar en funcionamiento. Si valdría incluso la pena el sustituir esa planta de generación térmica existente por una con mínimos técnicos pequeños, modular, rápida y flexible, porque los simples ahorros que en un plazo de 5, 10 años se van a producir, van a ser más que suficientes para compensar al generador eléctrico que ha puesto esos equipos en base a una legislación autonómica que ha salido de nuestro Parlamento. Es decir, el problema de las energías renovables en Canarias no es el Real Decreto que se acaba de aprobar. El problema de las energías renovables en Canarias ha surgido en el seno de Canarias, en el seno del Parlamento de Canarias y de los sucesivos gobiernos de Canarias, que han implantado en las dos islas mayores un sistema de generación térmico que beneficia, obviamente, al que genera electricidad térmica. Y entonces se llega a una situación tan ridícula como la actual, que se pretende que la generación eólica nocturna se almacene para verterla en las horas diurnas. Lo normal sería que la generación térmica nocturna fuera a costa de poner los equipos térmicos en mínimo. Porque si se hace de la otra manera, si la energía eólica en horas nocturnas se almacena y se vierte en horas diurnas, los costes implícitos a ese almacenamiento se lo van a cargar a la energía alternativa. Y vuelvo a decir, Canarias, en concreto Gran Canaria y Tenerife, lo que necesita es una planta de generación térmica que cuando haya viento y crecientemente sol, porque la energía fotovoltaica se está abaratando, se ponga en mínimo, y que cuando no haya viento y no haya sol, se ponga en máximo, y que en esos dos extremos se contemplen todos los horizontes. Y con eso no estaríamos inventando nada. Se referían ustedes a las Islas Danesas, una isla de pequeña dimensión, pero hay un ejemplo más claro, es la isla de Bonaire. La isla de Bonaire tiene un tamaño eléctrico y demográfico similar a la isla del Hierro, y en mercado, sin subvenciones, han establecido un sistema híbrido eólico-diésel que está permitiendo grados de penetración eólicos del 40% en términos anuales. Y para ser pragmático, porque ya tenemos la planta de generación térmica que tenemos, y que para la alegría de la multinacional que lo opera, se ha hecho con la regulación autonómica en la mano. Por lo tanto, si hubiera que cambiarla, habría que compensar a quien ha hecho la inversión. Yo invito a los representantes del Gobierno de Canarias que analicen seriamente si incluso la compensación de ese cambio técnico en la generación no estaría más que compensado con una mayor penetración, fundamentalmente eólica y fotovoltaica cuando se siga abaratando. Porque, y con eso termino, hay un dato evidente. Aquí hay centenares de empresarios locales y foráneos, centenares, dispuestos a verter electricidad eólica a 80 euros el megavatio hora. ¿Por qué? Porque les cuesta generarlo en torno a 50, es un gran negocio. A 80 euros. Y tenemos un operador de energía térmica convencional que solo en coste variable le está cobrando al contribuyente y al consumidor solamente en costes variables del orden de 140 euros por megavatio hora. Y al lado tenemos quien es capaz de suministrar los 80. Evidentemente, el suministrador de energía térmica convencional no solamente aporta energía, sino aporta seguridad de potencia, cosa que no puede aportar ni la fotovoltaica ni la solar. Pues entonces, evidentemente, aquí hay que ir a un paradigma donde al operador térmico se le compense fundamentalmente por aportar seguridad de potencia y seguridad de suministro.
pero no por producir energía, porque la produce increíblemente cara. Y la produce increíblemente cara, como tiene que hacer una compañía privada, en beneficio de su cuenta de resultados, porque aquí se ha tratado al generador térmico como si fuera una ONG interesada en que se penetre la energía eólica. Al generador térmico existente en Canarias no le interesa que ningún miembro de tu asociación vierta 1 kilovatio hora en la red, porque kilovatio hora que viertan ustedes es kilovatio hora que ellos no facturan por partida doble. Y sería ridículo pretender que ellos estén en favor de que ustedes viertan electricidad. Ellos no están en favor de eso. Y ese análisis de considerarlos una ONG ha llevado a darle la concesión, en un concurso público hecho de la manera que se hizo, de la central de bombeo de Chira-Soria. Y a mí me gustaría, porque sobre todo por parte de los políticos se insiste muchas veces en eso, un error garrafal, de decir que Chira-Soria va a producir el 20% de la energía eléctrica de Gran Canaria. Chira-Soria no va a producir un solo kilovatio hora. Si alguna vez Chira-Soria entra en funcionamiento, Dios lo evite, se transformará en un consumidor de energía. Chira-Soria no produce energía. Chira-Soria, por cada 80 kilovatios hora que dio a la red, ha necesitado consumir 100 y almacenarlo con unos costes económicos, medioambientales enormes, para aportar una garantía de 150 megavatios de potencia a Gran Canaria. Hubiera sido mucho más que los 800 megavatios de generación térmica existentes fueran flexibles, modulares y con mínimos técnicos. Pero aquí estamos dispuestos a cargarnos incluso el interior de la isla, a poner regasificadoras, pero no poner en cuestión lo que tendríamos que haber puesto en cuestión desde el primer momento, que es si la planta de generación térmica que tienen Gran Canaria y Tenerife es la adecuada para los costes actuales de los productos petroleros, para los costes decrecientes que tiene la energía eólica y la fotovoltaica. Y vuelvo a decir, la energía eólica desde hace 10 años, no ahora, está empezando a pasar con la fotovoltaica, pero la eólica desde hace 10 años en Canarias era más barata que la convencional. Y así todo se siguió adelante con una planta de generación térmica que beneficia a quien beneficia. No, yo creo que de esto se trata un aula, ¿no? De poner criterios. Yo, bueno, cuando comentas que los miembros de mi asociación, cuando comentas lo de los miembros de mi asociación no podrán inyectar energía, nosotros no producimos energía. Hay algunas empresas que sí producen energía, pero la gran mayoría del sector se dedica a realizar instalaciones para particulares, para pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Eso simplemente dejarlo claro. En cuanto a lo que comentas de si sería rentable para el sistema desmantelar los sistemas de generación actuales para permitir unos mínimos técnicos más flexibles y más escalonados, esa es precisamente la pregunta que yo estaba haciendo aquí. Es decir, no lo sé, yo no he hecho los números, pero habría que hacerlo. O sea, si estamos... para eso está el aula, ¿no? Es decir, alguien los ha hecho, si alguien los ha hecho, se lo ha planteado a alguien. Ahora mismo se está ahí, y ya hablo ya directamente de la parte política, hay un comité de expertos que está analizando el futuro un poco de las energías renovables y bueno, del sistema energético en general en Canarias. Podría ser un tema interesante de analizar también, ¿no? En el marco de ese comité de expertos, ¿no? Entonces, yo no lo sé, lo he puesto ahí precisamente porque quería suscitar el debate y saber si alguien tiene una respuesta. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.